Buenas tardes con todos. Soy el médico Piero Gutiérrez Zulca, neumólogo pediatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un tema fundamental e importante en aquellos pacientes con condiciones neurológicas como la parálisis cerebral. Vamos a abordar el tema de aspiración pulmonar crónica en pacientes con parálisis cerebral. Perfecto. Empezamos entonces. Para abordar este tema es importante tener en cuenta que la parálisis cerebral o los pacientes con esta condición o con algún tipo de discapacidad múltiple tienen una serie de trastornos cerebrales que involucran funciones motoras, funciones cognitivas, funciones de distinto índole y que alteran en general el control de la motricidad. La insuficiencia respiratoria aguda, como tal, es la primera causa de mortalidad en este tipo de pacientes con discapacidad múltiple, en los pacientes con parálisis cerebral. Es importante identificar que la causa de la lesión respiratoria guarda una relación directa con múltiples funciones alteradas. ¿Por qué? Porque por la misma parálisis cerebral grave va a haber una repercusión sobre la ventilación que se va a dar de manera más o menos directa. La condición específica de aspiración pulmonar crónica va a provocar una condición inflamatoria persistente, una alteración del epitelio bronquial y una falla en el sistema mucociliar del clearance mucociliar, lo que va a ser de un deterioro gradual y que a consecuencia va a facilitar la acumulación de las secreciones, la éstasis de las secreciones, va a predisponer las atelectasias y que van a llevar a un perjuicio en el intercambio gaseoso en relación a la ventilación-perfusión y una falla de la bomba ventilatoria. Y que cuando va avanzando en el proceso ya va a alterar la estructura de la estructura normal del bronquio y va a generar como consecuencia final y más grave las bronquiectasias secundarias. Otra condición importante es que, además del compromiso netamente de la vía respiratoria, también hay una disfunción del esfínter esofágico, porque el compromiso neurológico es general. Esto va a generar posteriormente una dilatación gástrica, lo que va a predisponer a que haya un reflujo. El reflujo que no necesariamente va a tener que penetrar en la vía aérea, pero que va a perpetuar la lesión si así lo hace. Bueno, entonces vamos a definir esta condición. La aspiración pulmonar crónica se define como el paso recurrente de material que proceda de la vía oral, ya sea saliva o alimentos, o que proceda de la vía digestiva como reflujo gastroesofágico y que todo llegue hacia la vía aérea inferior y que va a producir síntomas respiratorios crónicos y recurrentes, que eso es un punto muy importante. La causa de esta condición son tres grandes pilares: la disfunción de la deglución, anomalías anatómicas o dinámicas de las vías aéreas, ya vamos a hablar del complejo aerodigestivo más adelante, y una alteración en la mecánica de la defensa de la vía aérea. La conjunción de estas tres condiciones van a desencadenar la aspiración pulmonar crónica persistente. Bueno, antes de hablar de la patología como tal, hay que recordar que hay ciertas condiciones anatómicas y fisiológicas relacionadas con las particularidades de cada grupo etario de los pacientes pediátricos. Vamos a hablar específicamente de la deglución. Dentro del estudio de la deglución, de la anatomía de la deglución, se tiene que conocer qué es el tracto aerodigestivo superior. El tracto aerodigestivo es una sumatoria de estructuras anatómicas relacionadas con la respiración, relacionadas con la deglución, básicamente, que son el paladar blando, el paladar duro, la lengua, las fosas nasales, la faringe y la laringe. Este tracto aerodigestivo funciona a la vez para ambas funciones, valga la redundancia, vitales, que son la respiración y la alimentación. Pero en los pacientes pediátricos hay grandes diferencias que les dan las particularidades especiales a estos grupos de pacientes. Estas diferencias se asocian sobre todo en lactantes pequeños y en adolescentes. Por ejemplo, vamos a ver más adelante un gráfico. Si ustedes ven el gráfico que está en la parte inferior, hay una radiografía y muestra un gráfico pequeño. Desde la estructura externa anatómica del rostro del niño es una boca más pequeña, es una mandíbula más retraída, la lengua ocupa todo el espacio de la boca, además que la laringe, como vemos en la señal, está muchísimo más alta. La laringe está casi en la base de
de la faringe, se puede decir, eh, y que ocupa más o menos el espacio de C2 y C3, que le da la función fisiológica especial a los niños de hacer una apnea cuando hacen la lactancia o la succión. En cambio, en los pacientes escolares, obviamente el rostro es más alargado, la boca es más grande, la lengua no solamente ocupa la cavidad oral, sino ocupa una parte de la faringe en la base de la lengua, la mandíbula está más anterior y la laringe y la epiglotis están mucho más inferiores. Vamos a ver en este gráfico un esquema más interesante. En el gráfico lateral, donde vemos al niño con las señales de dónde están las estructuras que forman parte de la vía aerodigestiva, es de un niño pequeño. Como vemos, la posición en el gráfico de color, en el primer gráfico de color, es la de un niño pequeño, donde la lengua ocupa una posición mucho más amplia dentro de la boca, está más cercana al paladar duro, el paladar blando está casi pegado a la epiglotis que está señalada en ese espacio. La laringe es mucho más alta, está bien, bien alta, la mandíbula está retraída. Y los colchones de grasa laterales de los cachetes, se puede decir, sirven para la succión. Va disminuyendo el tamaño de estos colchones laterales, la boca va haciendo más grande, la lengua ocupa un espacio menor, la laringe va descendiendo y ya cuando son niños más parecidos a los adultos, la vía aérea, la laringe se hace descendente completamente alrededor de los 5 o 6 meses y ya vemos una estructura más parecida a la de los adultos. ¿Ok? Entonces, ya conociendo la anatomía y esas diferencias importantes, vamos a hablar de la fisiología de la deglución. La deglución es una actividad bastante especializada en donde intervienen mecanismos físicos, mecanismos fisiológicos y neurológicos que se engranan para desarrollar y hacer la función especial de la deglución. La deglución se divide en cuatro grandes fases. Aquí están distribuidas en tres porque la fase oral la dividimos en dos, que es la fase preoperatoria y la fase propulsiva. Estas fases tienen que interactuar una con la otra, algunas son fases autonómicas, algunas son fases voluntarias. Las primeras dos fases, la preparatoria y la propulsiva, son fases voluntarias y las otras dos son fases autonómicas. Entonces, en la fase oral, en la fase preparatoria, se adecua básicamente en la preparación del bolo alimenticio, masticación, movimiento de la lengua, lubricación del alimento y preparación del bolo digestivo. En los lactantes menores, esta fase preparatoria prácticamente no existe y se reemplaza con la succión. Después viene la fase propulsiva, cuando se genera ya el bolo alimenticio, el paladar blando desciende y arrastra el bolo alimenticio hacia la faringe. Este proceso de arrastrar el bolo alimenticio hacia esta zona es la fase propulsiva. Después viene la fase faringea. La fase faringea ya es una fase más intensa, donde el paladar blando desciende, donde la laringe asciende un poco, se hace una abducción de las cuerdas vocales, la epiglotis cubre completamente la laringe y se produce la primera apnea o el apnea oclusiva, en donde ya el alimento empieza a descender hacia el esófago. Y la fase esofágica, pues es una fase donde se da el peristaltismo esofágico y ayuda en el descenso del alimento del esófago hacia el estómago. Acá vamos a hablar de un término que se llama disfagia. La disfagia es una condición bastante frecuente en los pacientes con compromiso neurológico y sobre todo con los pacientes con parálisis cerebral, en donde se da una dificultad de la deglución por distintos factores. Este gráfico nos muestra un poco lo que les he hablado inicialmente, mezclando las fases que así se mezclan dinámicamente: la masticación, la formación del bolo con un sello palatogloso, el movimiento de la lengua antero, posterior y lateral, la lengua ascendiendo hacia el paladar grueso, hacia el paladar duro para formar el bolo alimentario, después la propulsión lingual con todos los mecanismos fisiológicos del cierre de la laringe y el ascenso del mismo, después el descenso del bolo alimentario hacia el esófago y el peristaltismo esofágico que arrastra los alimentos hacia el estómago. Bueno, entonces, durante este episodio, durante este proceso de deglución, que es un proceso altamente especializado, tienen que existir factores protectores, porque si recordamos, ha habido una intervención de la vía aérea y la vía digestiva al mismo tiempo. Entonces, para que se haga esta coordinación, tiene que haber una forma de proteger la vía aérea, porque por momentos puede haber escape de líquido, por ejemplo, cuando nos atoramos, cuando tosemos, podemos tener esta situación. Entonces existen dos
dos grandes protectores, que son los mecanorreceptores y los quimiorreceptores. Todos estos receptores están distribuidos a nivel de la vía aerodigestiva, tanto en la faringe y básicamente en la laringe a nivel de las cuerdas vocales verdaderas y falsas y los repliegues aritenoepiglóticos también. Estos mecanorreceptores están distribuidos en estas zonas y responden a los quimiorreceptores. ¿Se activan con qué? Con el agua, con una variedad de sales, con una variedad de ácidos y cuando estos factores protectores o reflejos protectores están alterados por algún motivo, se produce la aspiración del material que refluye desde el estómago hacia el esófago y posteriormente la vía aérea o desde la boca de la acumulación de saliva hacia la vía aérea. En los pacientes con parálisis cerebral hay que tener en cuenta que por su propia condición de no manejar bien estas situaciones, hay una penetración permanente hacia la vía aérea de distintas sustancias. Esto desensibiliza a los quimiorreceptores y a los mecanorreceptores y hace que actúen con pasividad a posterior. Entonces, dejen ingresar de manera más persistente líquido y hacen que haya una penetración laringea más frecuente. Eso es importante recordar. Entonces, ya hablando específicamente de estos pacientes, ¿qué pasa con este tipo de pacientes con parálisis cerebral infantil? Tienen que pasar acciones bastante particulares. Primero, de por sí los pacientes con parálisis cerebral infantil son pacientes que tienen una alteración en la motricidad, tienen una disminución de la fuerza muscular de todos sus paquetes musculares y tienen una alteración neurológica que hace que esto esté produciendo. En, en el tema respiratorio existe básicamente dos grupos de músculos a los que debemos de tomar en cuenta. Una debilidad en los músculos expiratorios y los músculos inspiratorios. Los músculos expiratorios representados básicamente por el diafragma. La debilidad del diafragma va a hacer que exista una tos inefectiva. Como consecuencia de esto va a haber una eliminación inadecuada de secreciones. Además, ya va a haber una debilidad de los músculos vulvares, que esto va a generar los síndromes aspirativos. Estas dos conjunciones van a generar producción de atelectasia. Las atelectasias como fisiología tienen que haber una alteración en la ventilación-perfusión y secundariamente van a generar hipoxemia y como consecuencia final insuficiencia respiratoria hipoxémica. En relación a los músculos, en la debilidad de los músculos inspiratorios, que son los músculos intercostales básicamente, van a existir dos grandes situaciones. Esta debilidad progresiva va a generar taquipnia y una disminución de la capacidad vital. Esto va a hacer que el flujo sanguíneo disminuya de manera progresiva hacia los músculos respiratorios, va a hacer que haya una debilidad en la caja torácica y por consecuencia en los pulmones y va a aumentar el trabajo respiratorio a modo compensatorio inicial. Cuando aumenta el trabajo respiratorio va a haber una fatiga muscular, evidentemente, y después una insuficiencia respiratoria hipercápnica, inicialmente hipoxémica, después hipercápnica, y que todas estas pueden seguir generando las atelectasias, como había mencionado. Entonces, para estos pacientes, para que se dé la condición de aspiración crónica, existen varios factores que interactúan entre ellos para generarla, desde condiciones neurológicas, como habíamos mencionado, alteraciones neurológicas, dismotilidades esofágicas, pueden existir condiciones anatómicas que predispongan a malasias secundarias, a calasias, etcétera, y las disfunciones de la deglución que predispongan a lo mismo. Como nos damos cuenta en el gráfico, estas condiciones se mezclan unas con las otras para desencadenar esta condición patológica. Pero ¿por qué se da esta aspiración crónica en los niños con PCI? Primero, la aspiración crónica es la causa más frecuente de morbilidad en este grupo de pacientes, por lo que ya hemos descrito previamente fisiológicamente. Pero por qué se predispone esta condición de mayor manera en ellos? Primero, porque estos pequeños, por su alteración neurológica, requieren, cuando se alimentan por vía oral, requieren unos tiempos alimentarios mucho más prolongados. Casi todos los niños con parálisis cerebral en su etapa evolutiva llegan a tener trastornos de deglución, sobre todo los pacientes con PCI grave. Y estos pequeños, si es que se les ofrece alimento por la boca, producen atragantamientos durante la alimentación y eso predispone a las infecciones respiratorias bajas por su disfagia preexistente. Además, la aspiración en ellos no necesariamente se produce cuando se da la segunda o tercera fase de la deglución. Se puede dar en cualquier
parte de las fases de la deglución, antes, durante o después de la deglución o del paso del alimento hacia el estómago, y a menudo no induce el aclaramiento por la tos, por lo que les había mencionado antes, por la desensibilización de los quimio y los mecanorreceptores, por una penetración permanente hacia la vía aérea. Además, obviamente, estos niños tienen una mala preparación oral, que significa que la fase uno en los niños grandes es inadecuada. Por eso es que si le das alimentos grandes, duros, no los pueden triturar, no los pueden preparar, los movimientos linguales son inadecuados. Además, estos pacientes por su condición de postración tienen el cuello, alteración en la extensión del cuello, eso evita que haya una elevación faríngea. Además, la caída prematura de los líquidos hacia la faringe, porque ellos no tienen un buen sello oral, además permanentemente están en posición supina y tienen un mal aclaramiento faríngeo por lo mismo que ya hemos descrito anteriormente, y por lo tanto va a haber un residuo excesivo en esta zona de la laringe. eh, Porque también, además, el esófago va a estar distendido, los esfínteres esofágicos relajados y una permanente penetración o ocupación de la zona laringea por líquidos que llegan tanto a la boca como de la vía digestiva. Las causas por las cuales en general se da un síndrome aspirativo crónico son variadas, desde causas anatómicas, desde causas neurológicas, etcétera, gastrointestinales. Dentro de las causas neurológicas, las causas anatómicas podemos ver alteraciones propias de cada estructura de la vía aerodigestiva, como anillos vasculares, laringomalacias, fístulas traqueoesofágicas, atresias de Coana, etcétera. Y en las causas neurológicas que nos atañe a la exposición van a estar todas las que pueden generar secundariamente parálisis cerebral o secundariamente compromiso neurológico severo, estatus convulsivos, traumas, hemorragias, etcétera. He puesto en rojo el cuadro inferior porque las causas gastrointestinales son casi una regla que se producen en este tipo de pacientes. Las dismotilidades esofágicas, por la que ya hablamos, la sensación de cuerpo extraño esofágico, puede haber acalasias cricofaringias y el reflujo gastroesofágico, que es la condición importante, más importante para desarrollar esta condición patológica. Entonces, ya identificado fisiológicamente qué procesos se desarrollan para hacer una buena y mala deglución, qué nos puede predisponer y cuáles son las causas de la aspiración pulmonar crónica, vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas básicamente están relacionados con síntomas crónicos. Una tos crónica de distintas características, de distinta intensidad, normalmente los pacientes con PCI profundo, la tos es inefectiva y es una tos más superficial, pero generalmente de característica húmeda. ¿Qué significa ser de característica húmeda? Que tenga algún ruido agregado pulmonar. Esto obviamente está estrechamente relacionado a la penetración laríngea. Además, al examen físico, cuando encontramos estos pacientes, encontramos sibilancias que llaman mucho la atención porque tienen pobre o nula respuesta al broncodilatador, porque evidentemente su fisiopatología no se da por una broncoconstricción, se da por una ocupación del espacio bronquial por las secreciones de un proceso inflamatorio permanente. En estos pacientes pueden existir infecciones respiratorias recurrentes, hay veces asociados o no con la alimentación inadecuada, hay veces con asfixia, pero que estos síntomas no son comunes, son bastante inespecíficos y su valor predictivo para la aspiración es bastante bajo. Otra condición que ya es subsecuente a una mala condición alimentaria es que va a haber un retraso en el crecimiento, obviamente debido a esta dificultad alimentaria y porque no se ingiere las calorías adecuadas, ya que a muchos de estos pacientes inicialmente les dan alimentos líquidos simplemente por la dificultad de triturar y preparar el bolo alimenticio. No necesariamente el hecho de que no tengan antecedentes de neumonía recurrentes va a excluir la aspiración, porque existen las microaspiraciones permanentes por todo lo que ya hemos mencionado previamente. Pero es importante definir cuáles son las consecuencias de la aspiración en el órgano diana, que son los pulmones.
El pulmón es el órgano terminal para la aspiración. Cualquier espacio de la vía aérea o del parénquima pulmonar va a estar afectado por la aspiración crónica pulmonar, pero básicamente se va a desencadenar porque va a haber una inflamación y una lesión bronquial crónica. Y la lesión bronquial crónica final más peligrosa o más grave van a ser la producción de bronquiectasia secundaria. Estos procesos se van a estar dados por varios mediadores inflamatorios, pero que no necesariamente están relacionados con la acidez. Hay veces tenemos una interpretación de que el hecho de el reflujo ácido va a predisponer necesariamente a aspiración. No necesariamente, esto pueden ser líquidos gástricos complejos, no necesariamente acidificados, ¿no? Pero la cuestión es que va a haber una reacción crónica a estos cuerpos extraños, que son los que ingresan a la vía aérea y van a perpetuar el proceso inflamatorio o los mediadores inflamatorios en esta lesión pulmonar. Entonces, para hacer un resumen de esta situación, en pacientes neurológicos, la aspiración pulmonar se interactúa con qué? Disfagia, que dijimos un trastorno de la deglución por una condición previa de estos pacientes, de una hipotonía, de una mala coordinación, de una alteración neurológica misma para preparar el bolo alimentario y para poder progresar el bolo alimentario hacia la vía digestiva. Además, un mal manejo de secreciones. Estos pacientes de por sí acumulan saliva, son cialorreicos, manejan mal las secreciones y además tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por una alteración en el tono esofágico, una distensión esofágica, una distensión gástrica y un reflujo permanente. Todas estas acciones van a juntarse para llevar a la aspiración pulmonar. ¿Ok? ¿Cómo evaluamos a estos pacientes? La evaluación parte evidentemente inicialmente por una evaluación clínica. La evaluación clínica inicial, de preferencia cuando encontramos la sospecha de estos pacientes, lo evalúa el médico rehabilitador o el de terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque la evaluación es una evaluación integral grande que ocupa muchos espacios, desde la evaluación inicial del rostro del paciente, de la forma de la orofaringe, cuánto de frecuencia respiratoria tiene, el patrón de respiración, cuál es su postura, en qué posición está, no es lo mismo que esté en supino, no es lo mismo que esté sentado, etcétera. Además, se observa al niño mientras come. Ocasionalmente, en algunas situaciones, se sugiere mejor hacer una evaluación de una auscultación antes y una auscultación después. Se ve en la fase preparatoria oral cómo mueven y cómo coordinan la boca, cómo mueven la lengua, si mueven la mandíbula, si hacen un sello labial, si hay rebosamiento, si tienen fuerza, si son lactantes pequeños, si tienen ritmo en la succión, si logran transferir el bolo alimentario hacia la faringe. Se observa además esas capacidades del niño para limpiar el bolo del bolo de la cavidad oral, para que no genere demasiado residuos, si son capaces de limpiar esta condición, o sea, de seguir hacer una segunda deglución, o si tienen demasiado de derrame anterior, que es la salida o el escape de los alimentos por las comisuras labiales o una acumulación excesiva de saliva en la boca, ¿no? Además, la observación importante durante la alimentación incluye signos secundarios a esta aspiración, como la tos, el cambio de la voz, la respiración, si tiene un sonido de respiración húmeda, en ocasiones respiración como sibilante, ¿ok? Este es un estudio, es una revisión sistemática que se realizó sobre el diagnóstico agudo de aspiración pulmonar crónica, solamente evaluación clínica para dar el riesgo de hacer aspiración pulmonar. ¿Qué nos dice? Que el valor predictivo positivo que se reportó para aspiración solo por evaluación clínica tenía una amplia variedad, que iba desde el 18 al 100% con un promedio entre 50 y 83%, con un valor predictivo negativo de 0 a 100%, muy amplio. Era bastante impreciso, pero esta precisión tenía una dependencia que se relacionaba básicamente con la consistencia de los alimentos que fueron administrados en ese momento. Entonces, para alimentos líquidos, la predicción de la sensibilidad de alimentos líquidos es altísima, más del 90%. Mientras si se espesaba los alimentos, se cambiaba, la predicción no era tan alta, no era tan homogénea, fluctuaba entre 47, 44 a 97%. Entonces,
de la evaluación, también tenemos el apoyo diagnóstico. Cuando tenemos la alta sospecha, hacemos una evaluación clínica, podemos tener un apoyo diagnóstico. Pero el apoyo diagnóstico parte por procesos o por exámenes auxiliares basales. Y un examen auxiliar basal siempre va a ser la radiografía de tórax. Tener en cuenta que la radiografía de tórax no tiene un patrón específico en este tipo de pacientes. Como pueden darse cuenta en todas las imágenes que les presento, no tienen un patrón característico. La característica que tienen puede ser un infiltrado intersticial, bilateral, no necesariamente con predisposición en algunas zonas, pero lo más importante en este grupo de pacientes es la consecuencia secundaria, que son la presencia de bronquiectasias. En la imagen superior derecha, en donde es una imagen sola, vemos unas dilataciones bronquiales en el lóbulo o en el lóbulo superior izquierdo, que son presencia de bronquiectasias. En la imagen inferior ya podemos describir la clásica imagen de anillo en sello, donde están, vamos a señalar, donde están las flechas, donde se ve el bronquio bastante dilatado de un diámetro mayor al vaso, y esa es la clásica imagen de anillo en sello que nos representa las bronquiectasias. ¿Ok? Pero la radiografía es el estudio inicial que nos puede mostrar consecuencias mucho más severas como las bronquiectasias. Otra imagen que de todas maneras sí nos ayuda para ver compromiso de este tipo es la tomografía de tórax. La tomografía de tórax es la imagen por excelencia para evaluar cualquier nivel de bronquiectasias. Además, en estos pacientes vamos a tener imágenes características de compromiso alveolo intersticial también, de compromiso de árbol en brote, etcétera. Pero lo que quiero mostrarles en esta serie de imágenes son básicamente los compromisos de bronquiectasias. En esta primera imagen vemos una imagen tipo lineal que de bornos relativamente regulares, y normalmente un bronquio cuando se aleja hacia la periferia se estrecha, pero este bronquio no se está estrechando, y es la clásica imagen en riel. La clásica imagen en riel que nos habla de unas bronquiectasias canaliculares. Hacia el lado lateral vemos las otras imágenes que habíamos mencionado previamente, la clásica imagen de anillo en sello, en donde vemos el corte de un vaso y vemos el corte de un bronquio y casi tienen el mismo nivel. Es como si fuera un anillo. En las bases, en las imágenes inferiores ya vemos unas bronquiectasias más varicosas, más grandes, mucho más alteradas, con una estructura bronquial totalmente perdida. Y en esta secuencia de imágenes vamos a ver varios tipos de bronquiectasias, desde bronquiectasias en anillo en sello, canaliculares y bronquiectasias en anillo en sello. Entonces, las bronquiectasias, la tomografía de tórax nos ayuda para evaluar esta complicación secundaria de los síndromes aspirativos. Pero ya yendo específicamente a demostrar la aspiración pulmonar, tenemos dos grandes tipos de estudios que nos ayudan a evaluar la aspiración pulmonar. El primero es la videofluoroscopía de la deglución, llamado deglutograma en algunas literaturas. Este es el estudio de elección para ver aspiración en pacientes que tienen una deglución oral establecida. Eso es importante tener en cuenta. O sea, es un paciente que se alimenta netamente por vía oral, tiene esta deglución oral establecida, entonces es el estudio en elección para ellos. Esto se da con una deglución de bario, y posterior a su alimentación se da una imágenes seriadas para ver si hay penetración a la vía aérea. Se centra en todas las fases de la deglución, pero sobre todo en la fase oral y en la fase faríngea de la deglución. ¿Ok? En este estudio se pueden evaluar anomalías desde la formación del bolo, porque evalúa la formación del bolo al momento de tragar, la competencia de la válvula velofaringea, y los hallazgos claves son penetración, que la penetración, vale la redundancia de explicarla, es la llegada de una sustancia extraña hacia la vía aérea superior sin ingreso debajo de la laringe o a la zona subglótica o a la tráquea, sin ingreso ahí. Y la aspiración, que ya es la penetración hacia la vía aérea inferior de cualquier tipo de sustancias. Entonces, esta imagen, como vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver, después de una serie de radiografías seriadas, para la redundancia, el ingreso de sustancia con contraste, con bario modificado, hacia la tráquea, señalado con la flecha de color amarillo.
El otro estudio que tenemos es la evaluación endoscópica con fibra óptica de la deglución, conocida como FIS, como por sus siglas en inglés. Esta es una evaluación dinámica. Es un estudio de elección en los niños que no tienen una ingesta oral o que tienen una ingesta oral limitada, o sea, básicamente en los niños con parálisis cerebral sobre todo. En este caso, lo que se hace es lo siguiente: se prepara alimentos sólidos y alimentos semisólidos y alimentos líquidos, que se les pone un tinte natural. Este tinte natural se cambia de consistencia y se administra, antes de administrar al paciente, se coloca la fibra del endoscopio flexible, se introduce por la nariz y se llega hacia el borde inferior de la laringe, evaluando el borde inferior de la faringe, perdón, evaluando la laringe. Y lo que se hace es ver el los movimientos dinámicos de la deglución en su momento, ¿no? Y se evalúa desde que el paciente no se está alimentando hasta que se está alimentando. Nos ayuda no solo a evaluar esta condición, sino a observar las estructuras anatómicas cómo se encuentran y ver signos indirectos de reflujo gastroesofágico. Les he traído un video que nos va a ayudar. Es un paciente adolescente que se le ha administrado tallarines con tinte natural y se ve claramente cómo existe no solo la penetración de estos tallarines en la vía aérea, y vemos la epiglotis en la base, y cómo llega a haber penetración a nivel de la vía aérea, llega hasta la laringe y también ocurre aspiración. Pero esa es la forma y la evaluación dinámica de esta situación. En el hospital contamos con un endoscopio portátil, y este endoscopio portátil nos ayuda para hacer estas evaluaciones. Ok, este es un estudio que nos da cómo se hizo una evaluación a lactantes con alteración de la mecánica de la deglución. Lo que vimos en todas las fases del estudio, que se evalúan derrame, residuo, aspiración, penetración, vemos cómo hay una sensibilidad bastante alta para este examen, con en relación a la sensibilidad más de 80%, casi a la par que la videofluoroscopía de la deglución. O sea, se evita la radiación, se evita varias cosas que están casi a la par con sensibilidad y especificidad. Acá vemos otros cortes de imágenes en donde hay penetración laringia, aspiración. Se ve en algunas de las imágenes cómo se da en pacientes el reflejo protector de la abducción de las cuerdas vocales, etcétera. Otros estudios que tenemos que nos pueden colaborar a evaluar esta condición puede ser la gamografía esofágica. La gamografía esofágica nos puede ayudar, la gamografía esofágica y la gamografía pulmonar nos puede ayudar a ver estos marcadores que se utilizan y que penetran hacia el pulmón, y podemos ver indirectamente esta situación. El salivograma es básicamente un estudio que nos habla para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se puede utilizar una laringoscopía flexible para ver las imágenes indirectas o las consecuencias indirectas de la aspiración pulmonar. La pHmetría y la impedaciometría son el estudio de elección literal para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y pues hay algunas condiciones que podemos hacer el fibrobroncoscopía más lavado broncoalveolar y podemos evidenciar macrófagos cargados de lípidos, que nos diría indirectamente que hay material alimentario a nivel de los pulmones. ¿Ok? Entonces, el manejo de estos pacientes ya definidos que tienen aspiración pulmonar crónica, ¿cómo se maneja? Hay estrategias terapéuticas de manejo. Primero, nuestro manejo inicial es reducir el riesgo de aspiración, intentar preservar el estado nutricional, darle un alimento más adecuado, mejorar la eliminación del material aspirado, terapias y demás, limitar el desarrollo de secuelas de la aspiración, como consecuencia final, las bronquiectasias. Dentro de las estrategias terapéuticas es altamente individualizado. Cada paciente tiene una característica particular para hacer esto. El manejo evidentemente es multidisciplinario, incluyendo desde médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales, médicos neumólogos, neurólogos, etcétera. Se tiene que hacer un cambio de dieta junto con los nutricionistas y progresivamente intentar hacer una rehabilitación postural y ejercicios de reforzamiento motor oral. Y también hay que intentar otras vías alternativas de alimentación si
la enfermedad por reflujo o la aspiración es muy severa. Entonces, ¿cómo disminuimos los eventos de aspiración? Básicamente, disminuimos en tres grandes grupos. Disminuimos la aspiración de alimentación, entonces es un seguimiento cercano con el médico rehabilitador para ver qué texturas son más adecuadas para el paciente. En algunos pacientes es necesario colocarles una sonda nasogástrica para evitar esta aspiración permanente. No deberíamos restringir la ingesta de agua simplemente por la sospecha esta de neumonía aspirativa. Hay que disminuir la cantidad de las secreciones en las vías respiratorias. Obviamente hay que intentar controlar la cialorrea. Hay algunas actividades que hacen los médicos rehabilitadores, colocan toxinas botulínicas, hay veces hasta se ve si es una cialorrea muy severa, extracción de las glándulas o de los canales. Hay que enseñar y dar una succión orofaringea frecuente, adecuada. Pueden utilizarse medicamentos anticolinérgicos, evitar el goteo posterior si son pacientes que tienen un componente de rinitis alérgica, manejar esto, etcétera, ¿no? Y hay que controlar, evidentemente, el reflujo gastroesofágico. Hay que facilitar. Disminuyendo la aspiración esofágica y gástrica. Hay que mejorar el tema de la distensión abdominal, de la distensión gástrica. Hay precauciones contra el reflujo básicas, por ejemplo, como elevación de la cabecera, cambios de posición frecuente, etcétera. Hay que hacer cambios en la consistencia de los alimentos y si todo esto no funciona, encontrar vías alternativas de alimentación como colocación de gastrostomía, etcétera. Eh, ¿Qué intervenciones quirúrgicas finales se pueden dar en estos pacientes? Si no ha habido una respuesta a todas las medidas iniciales, ya son desde inyección de toxina botulínica, como les había mencionado, en aquellos pacientes con cialorrea excesiva, en algunas ocasiones miotomía del esfínter gastroduodenal y la indicación quirúrgica más frecuente en estos pacientes con trastornos severos de la deglución y que tengan aspiración pulmonar crónica es la colocación de gastrostomía con funduplicatura. Ya en casos muy graves se hace cirugías mucho más amplias, como el bypass esofágico en Y de Rose. ¿Cómo mejoramos la eliminación del material aspirado? En nuestros pacientes con parálisis cerebral, de todas maneras, tienen un problema en la eliminación del moco porque ya hemos dicho que hay una debilidad muscular progresiva tanto de los músculos inspiratorios y expiratorios y tiene una tos inefectiva. Entonces, este compromiso neurológico hace que sus volúmenes pulmonares de por sí sean bajos, ¿ok? Entonces, en ellos se indica terapias de percusión, intra-extrapulmonares, se les agrega nebulización con solución hipertónica para intentar fluidificar sus secreciones. En algunos pacientes con antecedentes y componentes de sibilantes a repetición sin necesidad que estén relacionados con su aspiración pulmonar, se les puede indicar beta 2 y se les da mucolíticos también para ayudar a la movilización y a la limpieza de las secreciones. El régimen de limpieza se debe programar por el médico rehabilitador según la necesidad que ellos vean y de todas maneras es importante mantener la higiene dental adecuada por el riesgo de que cuando se aspire estas secreciones se puedan dar secreciones que tengan predisposición a ser más infecciosas. Además, hay que tratar y evitar de disminuir la inflamación causada por la aspiración crónica. Este proceso inflamatorio persistente se ha visto en estos pacientes que el uso de corticoides inhalados a dosis medias altas ayuda a disminuir el proceso inflamatorio crónico. También en ocasiones, sobre todo en exacerbaciones agudas, se puede utilizar terapias antiinflamatorias sistémicas. Se ha visto que la potencia de la citromicina como efecto de medicamento inmunomodulador y controlador se puede utilizar 3 veces por semana porque nos da funciones antiinflamatorias, inmunomoduladoras y disminuye la morbilidad en estos pacientes, ¿no? Que sobre todo tienen secuelas graves, se da 3 veces por semana con una dosis de 10 miligramos por kilo, dosis máxima de 500. ¿Cómo manejamos las infecciones recurrentes en estos pacientes? No es prudente el uso excesivo de antibióticos porque esto puede generar una flora resistente. Obviamente, no todos los eventos resultan en una infección respiratoria de vías aéreas inferiores. Muchos de ellos mejoran simplemente con la limpieza agresiva, con una medicación antiinflamatoria, pero cuando se tiene en cuenta que ya es un proceso infeccioso, el tratamiento antibiótico se debe guiar por los cultivos previos o cultivos establecidos en el momento, cultivos de preferencia si es que tienen traqueostomía de aspiración traqueal adecuada o de lavado bronquial alveolar y mostrar la sensibilidad de estos pacientes. El tratamiento de preferencia es
prolongado de 14 días a más por las propias secuelas de los pacientes que ya tienen bronquiectasias, etcétera, ¿no? Y obviamente en los niños con bronquiectasias establecidas, no relacionadas con otras condiciones como la fibrosis quística, ya se pueden beneficiar de usos de tratamientos antibióticos nebulizados. Antibióticos nebulizados on-off como tobramicina, amicacina, etcétera. On-off significa que un mes nebulización con antibióticos y un mes nebulización con solución hipertónica para mejorar y evitar las reinfecciones frecuentes de las bronquiectasias o las complicaciones de las mismas. Entonces, como conclusión, ya estamos terminando, así que les pido si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat. Como conclusión, tenemos que la alteración en la deglución en estos pacientes, de hecho, aumentan el riesgo de la aspiración pulmonar. Eso es definitivo. Y contribuyen evidentemente a generar situaciones que aumenten la morbimortalidad de estos pacientes. Mientras más empeore esta situación y lo abordemos menos, se hace más gradual, el riesgo de los pacientes es peor. El riesgo de que sus complicaciones sean mayores, el riesgo de que se desarrollen bronquiectasias secundarias es peor. La aspiración también puede ser un evento agudo único, pero generalmente son eventos menores recurrentes que no se identifican por los médicos en su momento, son síndromes aspirativos, digamos, síndromes aspirativos pequeños o microaspiraciones que pueden desencadenar después un síndrome aspirativo crónico. Y el manejo siempre es multidisciplinario, apoyándonos mucho en los grupos de los médicos rehabilitadores, de los terapistas en general, para evitar las complicaciones severas a larga instancia y el desarrollo mayor de bronquiectasias secundarias y neumonías aspirativas recurrentes. Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si tienen preguntas, me las dejan en el chat y las responderemos con gusto.